en tu presencia, oh Dios. El ministerio Discipulando a las Naciones presenta el mensaje de la gracia y el amor de Dios para la salvación de todos los hombres de esta tierra y la edificación del pueblo cristiano, por intermedio del siervo de Dios, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con ustedes. En tu presencia pertenezco yo, en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy. Podemos abrir en Primera de Juan capítulo 3, el verso 7 al 10. Vamos a tomar la palabra con la bendición de Dios Padre, Hijo y en la presencia del Santo Espíritu de Dios. En Primera de Juan capítulo 3 del verso 7 al 10. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Oremos al Señor, hermanos. Padre bueno y justo, a ti nos dirigimos en el amor de tu Santo Hijo Jesús, para darte la honra, la gloria, la alabanza que te mereces, oh Dios Todopoderoso. Gracias, muchas gracias por todo, por todas tus bondades, Señor, que cada día nos concedes. Que en esta hora te suplicamos, te rogamos, Señor, que nos ayudes, que nos enseñes, que nos aconsejes por la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Padre bueno, a hacer tu santa y perfecta voluntad y enséñanos tus consejos, tus mandamientos de vida para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, Dios Altísimo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a ver en esta oportunidad un mensaje titulado ¿Cómo luchar contra el pecado? Primeramente, debemos entender que el pecado es la obra del diablo. Y el diablo siempre va a estar insinuándonos, siempre va a estar tentando a todos los hombres, los tienta, creyentes o no creyentes, a todos los enrieda y trata de mantenerlos esclavos del pecado. Nosotros tenemos que luchar para ser liberados del pecado totalmente. Porque Dios nos ha dado el poder, la sabiduría, la verdad, el conocimiento, para poder así tener conocimiento, sabiduría, poder contra el pecado. Por eso vemos que el pecado es la obra del diablo. Y la Biblia dice también, ni deis lugar al diablo. Por eso hay que saber cuidarse, hay que saber también defenderse y deshacer toda obra mentirosa del diablo. Por eso vemos que el Señor nos revela por su palabra primeramente que todos los que somos hijos de Dios amamos la justicia, practicamos la justicia del reino que es según el Evangelio de Jesucristo. Y el que practica el pecado no es de Dios, pero el que es de Dios no practica el pecado, sino que lucha contra el pecado. Por eso dice la Escritura también que nadie os engañe. Tenemos que darnos cuenta de la verdad y mantenernos firmes en la verdad. Por eso también la Escritura nos revela, hermanos, que ciertamente todos nosotros estamos puestos en la iglesia para luchar, para acabar y destruir las obras del diablo. Porque esto es lo que hizo el Señor y es lo que Él también nos está ordenando a nosotros que lo hagamos. Por eso, hermanos, vemos que Jesucristo es el único que tiene el poder absoluto contra el pecado. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que nos ha traído el conocimiento de la verdad para poder descubrir lo que es pecado y para podernos apartar y acabar en nosotros primero, porque eso es lo más importante. Vencer en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestra alma, ahí tenemos que vencer al pecado. Por eso dice San Juan capítulo 8, versos 31 al 36, dice la Escritura: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él:
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahí vemos que el Señor nos libera del pecado, de la muerte, del infierno, de la esclavitud del diablo, y nos ordena que seamos obedientemente siervos de la justicia, de la santidad, de la verdad. Y bueno, mis hermanos, que Dios nos salva en una condición: que podamos obedecerle, amarle y servirle. Por eso también la Escritura nos revela: no más no debemos dejar de reinar y gobernar por el pecado. Por eso dice Romanos 6, podemos ver del 11 al 14 también: así que vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí vemos, hermanos, que no nos dejemos gobernar, no nos dejemos dominar por el pecado ni las concupiscencias. La concupiscencia es el instinto, el deseo, la carnalidad del hombre en busca del pecado o en busca de cosas sucias, malas, prohibidas. Por eso es que la concupiscencia es la que ordena y muchas de las veces gobierna a la persona que se deja dominar por su concupiscencia. Sin embargo, nosotros tenemos que anular, destruir, acabar con toda concupiscencia y con todo deseo de los ojos, de la carne, vanagloria, soberbia, insensatez, necedad y toda clase de pecado. Por eso dice la Escritura que nosotros debemos estar muertos para el mundo, muertos para el pecado, pero vivos y resucitados para Dios, porque Dios nos ha levantado con su poder y su verdad que nos libera. Por eso la Escritura dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo, ni prestéis vuestros miembros al pecado. Por esto no es nada bueno estar contaminando su vida, sus ojos mirando la televisión. Esto es lo que más abomina a Dios, la televisión, porque ahí está la abundancia de pecado. Ahí es donde usted puede encontrar o ver abundancia de pecado. Por eso no prestes tus ojos, tu cuerpo, no le entregues a la concupiscencia, a la maldad. Más bien renuncia, apártate, libérate por la verdad de Dios, por la sangre de Cristo, por la obediencia a la verdad. Porque el que obedece a la verdad vence a la mentira. Esto dice la Escritura y esto es real. Todos nosotros podemos tener victoria sobre el diablo, el mundo y la carne por la obediencia a la verdad. Dice la Escritura: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo, porque Dios por su Espíritu nos ayuda. Por eso hay que pedir la ayuda de Dios y hay que esforzarnos en el nombre de Jesús para luchar y vencer contra toda forma de pecado. En el mundo es donde sobreabunda el pecado. Por eso hay pecado de muerte, hay pecado que no es de muerte, pero toda injusticia es pecado. Y la Biblia nos revela que todos nosotros no tenemos que pecar, tenemos que aborrecer el pecado, tenemos que luchar firmemente contra el pecado. En 1 Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí vemos que hay una lista enorme de diferentes formas de pecado que tenemos que luchar contra esos pecados.
Tenemos que esforzarnos, hermanos, por superar día a día nuestra vida, nuestra conducta. No que seamos justos, perfectos, santos, en una manera absoluta. Estamos luchando contra la maldad, pero no te dejes dominar ni te detengas. Tienes que seguir adelante, hermano, luchando día a día, superando, avanzando, porque hay un premio, hay una bendición enorme. Hay muchas bendiciones de parte de Dios para todos aquellos que saben luchar, vencer y prevalecer contra el pecado. La Biblia dice que acabando con todo, permanezcamos firmes. Por eso hay que seguir luchando en nuestra carrera contra el pecado. Hay muchos pecados que hemos derrotado completamente, pero hay algunos que todavía nos faltan. Cada uno se examina por la palabra y cada uno también debemos esforzarnos con todas nuestras fuerzas y pedir a Dios que nos ayude y nos dé ese poder, esa autoridad y dominio propio para poder acabar con toda especie de mal. Porque mientras más nos liberamos, mejor nos vamos a sentir. Porque el pecado es lo que daña, es lo que hace tanto daño. Enferma, acobarda, debilita, acompleja, anula. El pecado hace muchísimo daño. Por eso vemos también que dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vemos, hermanos, la Escritura nos revela que por el pecado entró la muerte en toda la género humano. Por causa del pecado de Adán y Eva, todos fuimos constituidos pecadores y con ello fuimos destituidos de la presencia de Dios. El pecado divide, separa, aparta. El pecado nos aleja de Dios. Y por esto es, hermanos, que también vemos en la Escritura que hay dos clases de muerte por consecuencia del pecado. La muerte física y la muerte espiritual, o la segunda muerte. Y esto es terrible, hermanos. La muerte física es separación del cuerpo. El espíritu y el alma sale del cuerpo y se separa, y eso es muerte física. No es en ninguna manera como muchos piensan que con la muerte se acaba todo. No se acaba nada, hermanos. La muerte es simplemente un cambio, una transformación y un cambio de condición. Sencillamente eso. Es una separación y un cambio, nada más. El hombre queda íntegramente todo su ser. Lo único que varía es que ya no está en el cuerpo, sino en el espíritu. Queda con toda su integridad de pensamiento, de entendimiento, de deseos. Todo queda completo, pero en el espíritu. O sea, pasa a otra dimensión espiritual, pero queda íntegro. Por eso vemos que la muerte es como un viaje que hacemos. Cuando estamos en el carro, estamos viajando, dejamos de viajar, nos bajamos del carro y ya abandonamos el carro para siempre. Así es la muerte, algo semejante. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que en este cuerpo, mientras que estamos aquí en la tierra, tenemos que luchar a vencer, porque para todo aquel que vence hay grandes, como dice la Escritura, preciosas y grandísimas promesas. Por eso tenemos que luchar, vencer al pecado grave y al pecado pequeño. También hay pecados conscientes y pecados inconscientes. Hay pecados conocidos y hay pecados ocultos. Todo esto son pecados. Por eso nadie debe justificar su pecado. Muchas personas andan pensando que porque no lo conocen su pecado están libres. De ninguna manera. Dios nos da el tiempo y su palabra para poder descubrir toda especie de mal y acabar con todo lo malo. La vida es una oportunidad para demostrarle a Dios que le amamos. Y la mejor manera de demostrarle a Dios es aborreciendo al pecado y obedeciendo a sus mandamientos. Porque todos sus mandamientos son contra el pecado. Porque el pecado es la obra del diablo. Por eso el Señor nos revela, mis amados hermanos, que habiendo tan terrible condición y consecuencia del pecado, tenemos que luchar, acabar, destruir. Por esto la Escritura nos revela, hermanos, que todos aquellos que aman el pecado entrarán a la muerte segunda, que es la separación eterna de Dios, que es también ser lanzados al lago de fuego, como dice la Escritura. Esa es la muerte segunda.
Por eso qué terrible es, hermanos, vivir en el pecado y al final ser echado al lago de fuego por los siglos de los siglos. Esto es lo más terrible para el pecador, porque en este mundo, hermanos, los hombres hacen lo que quieran, piensan que nunca van a rendir cuentas, pero la Escritura dice que después de la muerte no queda más que una sola oportunidad, el juicio delante de Dios. No hay más para dar cuentas por todo lo que hemos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Por eso, mis amados hermanos, a nosotros nos corresponde servir a Dios, humillarnos día a día, buscar la salvación de nuestra alma, mantenernos firmes contra nuestra lucha contra el pecado. Por eso también San Pablo dice, aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Tenemos que luchar, mis amados hermanos. Luchar, combatir y acabar con el pecado. Y no vivir como los hombres del mundo, ajenos a la vida del Señor, sin Dios, sin esperanza, como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Así vive el mundo, desenfrenado, sin sensibilidad, llenos de lascivia, de inmundicia, de impureza. Esto es lo que sobreabunda en la televisión. Por eso nosotros no tenemos esa doctrina. Nosotros no tenemos que tener ninguna clase de televisión en el hogar, porque esa es la fuente más terrible de pecado y abominación. Por eso, mis amados hermanos, la Biblia dice, despojados del viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos, y renovados y transformados por la obediencia a la verdad, para vivir y vestirnos del hombre nuevo, creado según Dios, el cual es Jesucristo, vestido de justicia, santidad de la verdad. Este es el modelo, este es el único modelo para todos los hombres. Por eso Dios nos invita a seguir obedeciendo a la verdad que nos perfecciona, para poder ser edificados como una casa y un edificio espiritual, como dice la Escritura, bien unidos y concertados por las coyunturas. Cada uno de los miembros recibe su crecimiento para edificarse en el amor de Dios, en el amor de Cristo, en la hermosura de la santidad. Por eso al diablo se le vence amando la santidad, la justicia y practicando la verdad. Así es, mis amados hermanos, no proveyendo para la carne, no dando lugar al diablo, sino más bien luchando firmemente, valientemente contra el pecado. Por eso también dice la Escritura, Gálatas 5, 16 y 17, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Ahí vemos que los que son de Dios no hacen lo que quieran, no se gobiernan a sí mismos, no hacen lo que les parece, sino lo que Dios manda. Por eso se necesita también tener una vida consagrada para Dios. Nadie puede vencer el pecado a no ser que se consagre para Dios, que quiere decir se entregue totalmente a Dios, su cuerpo, su tiempo, su vida total. Esto es lo que quiere decir, que no haga lo que quiera, porque si va a hacer lo que quiera, su deseo de su carne va a ir contra el Espíritu y va a estar en un conflicto constante, de tal modo que no va a poder hacer la voluntad de Dios. Pero aquel que se consagra y se dedica para hacer la voluntad de Dios y la voluntad del Espíritu, entonces va a vencer y prevalecer, porque nadie puede vencer al diablo en su carne. Por eso es que Jesucristo vino a pagar las consecuencias del pecado en su carne, y fue condenado en la carne, pero venció y resucitó en el Espíritu, y nos ha dado la oportunidad a nosotros también de vencer, de luchar y vencer y triunfar contra todas las obras del diablo en nuestro cuerpo también. Pero como la Escritura nos revela, sometiéndonos a Dios y obedeciendo al Espíritu, porque el que obedece a la carne tiene como paga muerte, pero el que obedece y se ocupa del Espíritu tiene vida y paz, gozo, inmortalidad, porque esto es lo que Dios da día a día para todos los que le aman, los que le obedecen. Sí, es, mis amados hermanos, maravilloso es el Señor.
Por eso el Señor nos revela en su palabra que tenemos que luchar contra el pecado. Nunca lo ocultes tu pecado. Más bien confiésalo, reconócelo. La lucha contra el pecado consiste en confesarlo a Dios, en renunciarlo, en luchar, en negar, luchar y clamar a Dios también que nos ayude. A veces es necesario resistir, a veces es necesario renunciar y a veces hasta escapar a veces. Por eso dice la Biblia, huid de la idolatría. No toquéis lo inmundo, dice el Señor. Porque es necesario demostrarle a Dios, al diablo y a todos que amamos a Dios, que somos de Dios, que somos íntegros, fieles, verdaderos hijos de Dios. Esto es lo que Dios nos revela por su palabra. Por eso hay que estar siempre en alerta, cuidándonos del pecado, buscando de mantenernos libres del pecado. El pecado es suciedad, inmundicia. El pecado es veneno. El pecado es del diablo. La Biblia dice, mis amados hermanos, que el potaje del pecado es el veneno de la serpiente. Es, hermanos, la obra del diablo. Por eso mucha gente, engañada por el pecado, vive en una vida perversa. Y la Biblia dice que es una generación maligna y perversa. Esa es la generación de este mundo. Por eso no te unas. Cuando te pones en la televisión ahí con ellos, ahí estás unido, ahí estás con el mundo. Ahí estás bebiendo de la serpiente, de todo su veneno, lo que inyecta, porque eso es una obra del diablo. Ahí no hay nada de Dios. Por eso vemos, hermanos, que los hijos de Dios no pueden mantenerse cómodos frente a la obra del diablo, sino más bien estar luchando contra las obras del diablo. Por eso la Escritura nos revela también que nosotros, los pastores, ministros fieles y verdaderos de Dios, estamos para enseñar al pueblo a renunciar a toda obra mentirosa del diablo. Tito 2, versos 11 y 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esto es necesario, hermanos. Cambiar la manera de vivir. Cuando uno conoce la verdad y ama a Dios, es fácilmente la victoria. Porque la victoria es por la fe para aquel que cree y obedece a la verdad. Porque el Señor, hermanos, viene por una iglesia, por una multitud de hombres y mujeres, jóvenes, niños, ancianos. No interesa la edad, lo que interesa es la santidad, que mantengan y que vivan. Por eso dice el Señor que debemos mantener nosotros siempre santos, siempre irreprensibles, sin mancha, aguardando y esperando la bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él viene pronto por los que le aman, por los que le esperan, por los que le obedecen, por los que son celosos de buenas obras. Así es, hermanos, por eso nosotros estamos preparándonos para vivir para siempre, para reinar. Nosotros estamos preparándonos para vivir toda la eternidad, como Dios manda. Pero los hombres de este mundo van siempre cayendo y siendo, como dice la Biblia, engañando y siendo engañados, de mal en peor. Así va el mundo, hermanos. Cada día sobreabunda la maldad y el pecado, pero nosotros tenemos que ir al contrario de ellos. Mientras que ellos se degeneran más, nosotros tenemos que ir santificándonos más cada día. Cada día tenemos que acercarnos más a Dios, buscar más a Dios, porque el tiempo se acaba. Estamos en los tiempos finales. Por eso se están escuchando cosas que nunca antes se han oído, y aún van a seguir más adelante la maldad creciendo. En las naciones ahora se ocupan, casi todos los congresos del mundo se ocupan de darle leyes favorables a las rameras, a los brujos, a los homosexuales. La televisión y todos los medios de comunicación están ocupados en eso, en hacer leyes, comodidades y facilidades para el pecado. Esa es la ocupación del diablo y del mundo, favoreciendo y abundando y sobreabundando el pecado en todas partes. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Por eso es que tenemos que luchar. Tenemos que hacer frente a través, como dice la Escritura, de la palabra, que es poderosa,
de la verdad. Por eso nunca hay que ponernos a la par de ellos, ni avergonzarnos de ellos, porque el Señor dijo: el que se avergüenza de mí delante de esta generación perversa y adúltera, yo me avergonzaré de él delante de mis ángeles. Porque Dios un día nos va a llamar delante de su presencia a todos, y ahí vamos a ver quiénes verdaderamente son valientes y quiénes son cobardes. Por eso nunca te avergüences, mis amados hermanos, nunca nos avergoncemos, porque Dios es el único santo, maravilloso, grande, Rey de reyes y Señor de señores. Por eso a Él tenemos que obedecerle, a Él tenemos que amarle. Maravilloso es el Señor. Por eso también, hermanos, es necesario una liberación y un cambio completo, un arrepentimiento profundo y radical en toda forma de vivir. Porque la Escritura dice, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esto es lo que Dios hace, todo nuevo. Por eso toda persona que quiera acoplarse a lo antiguo está haciendo la voluntad del diablo de su carne. Está al revés, póngase al derecho, todo es nuevo. Clame a Dios para que le revele cómo debe vivir, cómo debe pensar, cómo debe caminar, con quién tiene que reunirse, cómo es que tiene que aprovechar el tiempo. Dile a Dios que Él te enseñe por el Espíritu y te haga nuevo, completamente nuevo. Porque cuando Dios nos hace nuevo, nos sentimos cómodos, felices, poderosos, gloriosos. Porque Dios nos da abundancia de vida espiritual maravillosa en Cristo Jesús. Así es, hermanos, Dios tiene mucho para darnos, pero nosotros tenemos que disponernos para clamarle, buscarle, siempre en oración, en súplica, en ruegos, y también, hermanos, en la palabra. Tenemos que estar siempre examinando la palabra, viendo qué dice la palabra, cómo me santifico, cómo me libero, cómo soy transformado, cómo hago la voluntad de Dios. Por eso dice la Escritura, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya no te sujetes al amigo, no te sujetes al papá si es un mundano, o a la mamá si es una mundana. No te sujetes a cualquier persona, sujétate a Dios, a su Espíritu, a su palabra, que es muchísimo mejor. Por eso la Escritura nos revela de esta manera, basta ya el tiempo para haber hecho lo que agrada a los gentiles. 1 Pedro 4, versos 3 y 4, dice, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Ahí vemos, hermanos, que el mundo es enemigo de los cristianos. Siempre se burlan, atacan, acosan, difaman, calumnian. No solamente el mundo, sino también los religiosos, todos aquellos religiones y hombres impíos que andan en la carne, celebrando cumpleaños, días especiales y toda clase de abominación, de fiestas mundanas, porque estas son las personas que aborrecen la santidad, la justicia, la verdad. Todos aquellos que tienen su televisor piensan que es normal, creen que el evangelio que ellos tienen es normal, cuando en realidad no conocen la santidad. Todos aquellos que andan con televisión mirando ahí la televisión nunca se van a ir al cielo, porque están sucios, están contaminados, están llenos de inmundicia sus mentes, sus corazones, porque es imposible, hermanos, estar en medio de la inmundicia y no contaminarse. Por esto, mis amados hermanos, todos los que queremos irnos con el Señor, tenemos que escapar del mundo, de la carne, del lazo del diablo, de la condenación del pecado, porque para esto Dios nos ha liberado, hermanos, para mantenernos libres por la verdad y la obediencia a la palabra de Dios. Por eso también dice la Escritura que tenemos que seguir y persistir haciendo el bien, y así de esta manera hacer callar la ignorancia de hombres insensatos que se levantan contra la verdad, porque por los frutos se les conoce a todas las personas. Hay mucha gente que puede murmurar, criticar y levantarse contra la verdad, pero no puede vencerla.
solamente murmurar. Por esto la Escritura nos revela también que nosotros tenemos que con el bien vencer el mal y siempre estar dispuestos aún a sufrir y hasta a veces, hermano, resistir hasta la sangre si es necesario en nuestra lucha contra el pecado. Porque el justo con dificultad se salva, en donde aparecerá el impío y el pecador. Por eso, si padeces por ser justo, por mantenerte libre del pecado, no te asustes, no te acobardes. Gracias por su sintonía. Le invitamos a escucharnos nuevamente a esta misma hora y por esta misma radioemisora. Le invitamos a que nos visite a nuestros cultos diarios en la Iglesia Cristiana Templo Santo a partir de las 8 de la noche en Prolongación Leoncio Prado 2953 Miraflores Alto, Chimbote. Cualquier comunicación, llamarnos al teléfono 35 34 12 o al celular 997 35 72. Que Dios les siga bendiciendo. Hasta la próxima.